Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio al dictado de la teoría número 10, correspondiente a la semana 11, y el tema que vamos a tratar es la segunda parte de las micosis. En esta teoría vamos a hablar acerca de las principales micosis subcutáneas, así como también de las micosis sistémicas y algunas micosis poco frecuentes. Empecemos hablando de las micosis subcutáneas. Las micosis subcutáneas, como su nombre lo indica, son síndromes micóticos causados por diferentes tipos de hongos, pero que ya no se limitan, como las micosis superficiales que vimos la semana pasada, a atacar solamente la parte la capa de queratina, la capa córnea de la piel, sino que estas micosis tienden a producir lesiones en el tejido celular subcutáneo. Muchas de ellas pueden lograr diseminarse por contigüidad, produciendo lesiones a lo largo de los miembros superiores, inferiores y el tórax. La forma de ingreso de los hongos que causan las micosis subcutáneas es por lo general por penetración. Significa que una astilla de madera, una espina de una planta o una lesión abrasiva, que puede ser una cortadura, una raspadura, hacen que a través de esta herida en la piel ingresen el hongo y produzca primero la invasión y posteriormente la infección. Entonces, dentro de estas micosis subcutáneas vamos a destacar las siguientes. La primera de ellas es el denominado micetoma. El micetoma viene a ser un síndrome de tipo inflamatorio crónico que depende mucho de la inoculación traumática exógena de hongos o también de algunas bacterias de los grupos de los actinomicetos, y esta patología inflamatoria crónica va a denominarse eumicetoma. Eu significa verdadero, micetoma verdadero. Afecta la piel, el tejido celular subcutáneo y también puede afectar huesos, articulaciones y a veces algunas vísceras. La localización más frecuente de esta patología, que es el micetoma, se localiza en el pie, y se caracteriza por aumento de volumen en el pie, deformación del área y formación de fístulas, tractos que comunican y que drenan exudado de tipo seroso o purulento, donde vamos a encontrar el hongo formando una especie de granos o gránulos que van a ser la manifestación de sus colonias in vivo. Los actinomicetos más frecuentes desde el punto de vista de las bacterias son la Nocardia brasiliensis y la Actinomadura madurae. Y en el grupo de los hongos que causan este micetoma se encuentra el hongo del género Madurella, especie Mycetomatis, Madurella grisácea, Petrielirium boidi y también Neotestudina rosati. La epidemiología o distribución de este micetoma nos habla que se encuentra, si bien es cierto, en todo el mundo. Su distribución va a depender mucho de las condiciones geográficas y de las condiciones geológicas. Por lo general, se señala su presencia en las zonas que se encuentran desde el trópico de Cáncer hasta el trópico de Capricornio, es decir, las zonas tropicales, tanto de Latinoamérica, de África y también de Asia. La distribución de las especies de los hongos va a depender según el clima,
según el relieve del suelo, según la cantidad de lluvia y otros factores ecológicos. El Perú es uno de los lugares donde tenemos frecuencia de presentación de tipo moderada de este tipo de lesiones, sobre todo en las regiones de la selva alta y en las regiones que van por encima de entre los 1000 y los 2500 metros sobre el nivel del mar. Esto incluye zonas de la sierra. Si bien es cierto que los eumicetomas predominan en África y en Asia, los actinomicetomas, estos que son causados por bacterias como nocardia y actidomadura, predominan y son más frecuentes en Latinoamérica. Hay de los dos, pero predominan más los actinomicetomas. Los micetomas, en general, tienen mayor ocurrencia en personas de sexo masculino, con una proporción de 4:1. Significa que de cada 5 personas, 4 son varones y 1 es mujer. La mayor parte de estos casos se da en campesinos que andan descalzos o que usan sandalias. Por lo tanto, están más expuestos a los agentes causales y a los traumatismos. La edad promedio de presentación está entre los 16 y los 45 años, que es justamente la edad en la cual se dedican a las labores del campo con mayor frecuencia. Se puede observar en menos edad, desde los 6 años de edad, pero hay menor cantidad de pacientes. Siempre se ha considerado que el estado nutricional, la higiene y la salud en general van a influir sobre la incidencia de la enfermedad, pero parece que depende mucho más de la exposición al suelo y de los hábitos, por lo que se puede considerar una enfermedad ocupacional, una enfermedad de tipo ocupacional. Por ejemplo, en las personas que realizan cosechas de café o de productos cítricos como la naranja o la mandarina. También en el caso de la caña de azúcar. Las áreas endémicas de este tipo de hongos son áreas relativamente secas, con estaciones lluviosas cortas, temperatura constante, y los hongos pues suelen predominar también en climas templados. De los hongos, el agente causal con mayor incidencia de la producción de granos, unos granos de color negro, es Madurella, mientras que los granos blancos son causados por el género Pseudalescheria boidi, el Pseudosporium, y Acremonium también y Neotestudium. Vamos a observar dos tipos de grano. Ahorita los vamos a ver para que puedan más o menos imaginar cómo se puede ver este tipo de patología. El que haga serums en la selva probablemente vea más de un caso de estos durante su año de permanencia. Los agentes causales, como ven, viven como saprófitos en la naturaleza. Estos hongos viven sobre el suelo, en los vegetales, en las espinas, en los troncos secos, en los árboles que están caídos, etcétera, y van a penetrar la piel a través de heridas que se llaman soluciones de continuidad. Esto se debe pues al caminar con los pies descalzos, ¿no? Las espinas, las astillas, las piedras inclusive, o algunas mordeduras o picaduras de animales que estén contaminados con esta tierra, hacen que este hongo ingrese. Una vez que ingresa, se produce lo que se conoce como periodo de incubación, en el cual el hongo va a ir desarrollando, más o menos pasan semanas e inclusive meses, y luego, dentro del tejido, los microorganismos empiezan a emitir filamentos, o sea, se desarrollan como hifas. Y finalmente se empiezan a aglomerar formando colonias compactas que se llaman granos. Esos granos empiezan a liberarse al exterior porque se forman fístulas, o sea, comunicaciones con la superficie de la piel. Y a través de esas fístulas se elimina secreción mucoide, que es parte del componente inflamatorio crónico, y también se eliminan los granos. Las lesiones suelen extenderse por contigüidad. Hay alteraciones óseas inclusive que dependerán
del tipo de reacción entre huésped y parásito. Puede afectar inclusive tendones, nervios, vasos sanguíneos y vasos linfáticos. La evolución es en realidad progresiva. Aquí vemos a los micetomas micóticos llamados eumicetomas o micetomas verdaderos con etiología. Aquí está lo que les decía, los hongos negros o que producen granos negros, Madurella, Madurella micetomatis, Madurella grisea, Exophiala y Curbularia, que son los más frecuentes, y aquellos hongos hialinos que producen granos blancos, Acremonium, Pseudosporium, Fusarium y Aspergillus. Entonces, el crecimiento suele ser lento del microorganismo, en este caso del hongo. La respuesta inmunitaria, por lo tanto, suele ser ineficaz también. Y hay un acúmulo de neutrófilos. Sabemos que el neutrófilo actúa sobre todo en las inflamaciones agudas, pero ya en las inflamaciones crónicas deja de tener efecto el neutrófilo y empieza a tomar acción con mayor intensidad el macrófago. Ahora, ese es en el momento en el que se van a formar los granos, y vienen a ser las compactaciones de los hongos, y van a ser eliminados finalmente a través de un exudado mucoide purulento por las fístulas. Tanto los eumicetos como los actinomicetos van a poseer factores de virulencia especializados. Los eumicetos, por ejemplo, Madurella y los otros, producen melanina. Sabemos que la melanina es una sustancia que va a protegerlos de la fagocitosis. Y en el caso de los actinomicetos, como pasa con nocardia, por ejemplo, tienen una gran producción de enzimas de tipo proteasas, peptidasas y hialuronidasas que ayudan en su camino invasivo. Por lo tanto, la respuesta inflamatoria inicial tiene un infiltrado con gran cantidad de polimorfonucleares. Se van a ir desprendiendo los pseudofilamentos, se van a ir formando nuevas estructuras parasitarias, formando inclusive colecciones de pus. Estas colecciones van a fusionarse formando fístulas, el nódulo se va a reblandecer y finalmente revienta, explota y sale a ras de piel liberando el pus y también liberando los granos. Y esta es la lesión típica. Esta es una actinomicosis. Entonces, como ven, la lesión ingresa, por ejemplo, el paciente pisó una espina, el hongo ingresa, empieza a tomar todo el tejido celular subcutáneo, llegando inclusive a la base del hueso, y empiezan a producirse estos granulomas. Y finalmente, no sé si logran ver, el A es la foto general del pie, el B es el acercamiento de la lesión, logran ver estos puntitos negros que están aquí. Esos son los gránulos que salen hacia el exterior. El de abajo es otro pie, completamente diferente, pero que también tiene la misma patología causada por estos hongos que causan pues el micetoma. Son lesiones que aparecen en el lapso de semanas y meses, no crecen de un día para otro, y obviamente así llegan los pacientes a atenderse. Algunos llegan cojeando, otros llegan apoyados en bastones, otros llegan cargados, pero llegan así, con ese tipo de lesiones. Si tiene cura, sí tiene cura. Hay una serie de procedimientos asociados para la cura de estos pacientes que implica el tratamiento con con antimicóticos por tiempos largos y también algunas curaciones quirúrgicas. Ese es un tipo de micosis. Vamos a ver ahora otro tipo de micosis subcutánea que es la esporotricosis. La esporotricosis es una micosis subcutánea causada por un hongo llamado Sporotrix schenki. El Sporotrix schenki, agente causal de la esporotricosis, causa esta micosis subcutánea que afecta preferentemente el rostro, la cara y también las extremidades, y se caracteriza por presentar nódulos, llamados también gomas, que dan lugar o dan origen a lesiones fijas de tipo verrugosas o linfangíticas, de evolución subaguda o crónica, y rara vez es sistémica. Puede
afectar inclusive los pulmones, los huesos o las articulaciones. El Sporotrix shenki es un hongo dimórfico y hay otras especies involucradas, el Sporotrix brasiliensis, el Sporotrix globosa o el Sporotrix albicans. En los inmunodeficientes, los pacientes inmunodeficientes, el hongo puede comportarse como oportunista. Esta es una enfermedad cosmopolita que se encuentra a lo largo de todo el mundo, excepto en los polos. En todo el mundo, diferentes tipos de climas se puede encontrar. En Perú hay, sobre todo en las zonas cercanas a la cordillera de los Andes. Por eso ustedes ven allí que mucha de la incidencia está alrededor de regiones como Cajamarca, Junín, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Ancash, Amazonas y la parte de la Sierra de Lima. Son los casos que se han reportado con mayor frecuencia. Este tipo de hongo afecta a todos los grupos por igual, todos los grupos etarios me refiero. Se presenta generalmente en campesinos, en jardineros, personas que trabajan recolectando flores, carpinteros y amas de casa. Se considera también una enfermedad ocupacional y factores predisponentes para ello son el alcoholismo y también la desnutrición. Con el advenimiento de la epidemia del síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, esta enfermedad, la esporotricosis, se ha vuelto una enfermedad emergente. Entonces, si hay una predominancia de afectación del sexo masculino y, como todas las micosis subcutáneas, hay un antecedente de trauma previo, generalmente punciones con espinas de plantas, astillas de madera y también caídas y rupturas de la piel por donde el hongo va ingresando. Este es el Sporotrix shenki. Vean ustedes el tipo de estructura que tiene, las hifas y las microconidias que va teniendo para su forma reproductiva. Aquí están las imágenes de crecimiento en las placas Petri, tiene un aspecto algodonoso, con un micelio aéreo de color negro y un micelio vegetativo de color blanco cremoso. Un hongo que, aparte de tener el dimorfismo fúngico, ya sabemos que es dimorfismo, o sea, crece a temperatura ambiente como micelio y cuando alcanza la temperatura corporal de 37 grados crece como levadura. Produce melanina también, melanina como agente que lo previene o lo protege de la fagocitosis por parte de los neutrófilos y los macrófagos, además de poder liberar algunas proteínas extracelulares y un azúcar llamado levorhamnosa. La vía de entrada generalmente es cutánea, a través de traumatismos y escoriaciones, heridas, raspaduras, cortes, abrasiones con material contaminado, pero también el hongo puede entrar por la vía respiratoria, por eso se tiene mucho cuidado cuando se cultiva este hongo en el laboratorio. Hay accidentes laborales asociados a inhalación de esporas de este hongo en personas que trabajaban en los laboratorios, por eso se tiene mucho cuidado al cultivarlo. La patogenia de la esporotricosis implica que a partir del traumatismo cutáneo producido por la herida que se produce al contacto con la espina, con la astilla, inmediatamente aparece una lesión, una úlcera que recibe el nombre de chancro esporotricósico. Ese chancro esporotricósico no es otra cosa que la expresión de la respuesta inmunitaria, o sea, una especie de respuesta inflamatoria intensa, localizada primero, y luego el hongo va a diseminarse a través de la linfa, pudiendo eventualmente curarse si es que hay acceso a los medicamentos, y si no, el hongo va a diseminarse a lo largo de los vasos linfáticos regionales, produciendo placas verrugosas o lesiones gomosas escalonadas. No sé si tengo una figura acá. Ahí está. Esas son las lesiones que produce esporotricosis.
así, una tras otra. Este es el chancro esporotricósico, aquí está en la parte superior izquierda. Y si el hongo no cura, miren cómo va avanzando. No es que el paciente haya tenido heridas en varios sitios, sino que tuvo herida en un solo sitio y a partir de allí, por diseminación linfangítica, el hongo fue avanzando. Pues son lesiones sangrantes, son lesiones friables, etc. Aquí. Esta esporotricosis suele tener diferentes características clínicas, diferentes formas clínicas en realidad. Está la linfocutánea, que es la que estamos observando, que es la más frecuente. Hay otras formas cutáneas fijas, donde hay solo una lesión y nada más. Las lesiones suelen localizarse en los miembros superiores en mayor cantidad, seguido de miembros inferiores, pero también en la cara o el cuello. Y puede haber confusión en el diagnóstico diferencial, porque la leishmania también tiene esta forma. En el siguiente capítulo del curso, cuando hablemos de leishmaniasis, verán ustedes que las lesiones son parecidas, así que puede confundirse, sobre todo cuando son lesiones únicas. Y también con tuberculosis, ¿no? La tuberculosis cutánea también tiene ese tipo de morfología, asociada en comorbilidad con el alcoholismo, la desnutrición y el VIH-Sida como parte de la inmunodepresión secundaria. A las lesiones entonces clásicas de esporotricosis. La cromoblastomicosis, otra enfermedad del tipo micosis subcutánea, en este caso es causada por hongos pigmentados, llamados hongos dematiáceos, que pertenecen a los géneros Fonsecaea, Fialofora y Cladofialofora. Afecta piel y tejido celular subcutáneo, se localiza también en las extremidades, sobre todo en las inferiores y en todo el pie. Sus lesiones son nódulos, algunas lesiones verrucoides y también atrofia. Suele ser de evolución crónica y de tratamiento difícil. Esta cromoblastomicosis está diseminada también a lo largo de todo el mundo. Y el Perú no es la excepción. Es más, los agentes causales varían de acuerdo a la zona geográfica en la cual se encuentren los pacientes. Este tipo de micosis tiene pues una distribución sobre todo en clima tropical y subtropical, como son la mayoría de lesiones de micosis subcutáneas. También se puede presentar lesiones en animales domésticos como perros, gatos, caballos, etc. Aquí están los hongos que estamos observando: Fonsecaea pedrosi, Cladofialofora y Fialofora. ¿Cómo ocurre la patogenia de esta enfermedad? Empieza con el traumatismo cutáneo, por donde va a ingresar las esporas o las hifas del hongo. Aparece un nódulo en el sitio de inoculación en un tiempo que puede durar meses, crece con mucha lentitud. Posteriormente comienzan a aparecer placas eritematoescamosas limitadas y muy pruriginosas. Luego aparecen placas de aspecto verrugoso con muchas escamas, úlceras y costras sanguíneas de tipo, dando el aspecto de coliflor más o menos al año de la lesión inicial. Y luego empieza a cicatrizar. Por lo general, en el centro de las placas empieza la cicatrización con pérdida de color en la piel. En algunos casos, este hongo logra formar uniones de colágeno, lo que forma fibrosis posteriormente en la dermis y en el tejido celular subcutáneo. Esto dificulta la penetración de los fármacos. Es una lesión característica, por ejemplo, de cromoblastomicosis. Los nódulos los ven allí. Las lesiones en aspecto de coliflor, pues suelen ser unilaterales. La piel se torna acrómica, sin color. A eso se le llama aspecto de papel de arroz, blanquecina.
¿no? Se agrupan las lesiones en forma vegetante, con escamas abundantes y ulceraciones, y sobre todo en las zonas distales, que viene a ser el pie. Es una enfermedad considerada también de tipo ocupacional. Aquí están más lesiones, como ven, miren esas lesiones con ese aspecto blanquecino de la zona superficial que corresponde justamente a la pérdida de color. Aquí también, en esta figura del lado inferior izquierdo, y aquí también en el lado derecho, la parte inferior, esta zona blanquecina que corresponde a esta cromoblastomicosis. Y otro de los hongos que causan micosis subcutánea son los hongos que pertenecen al grupo de las lacasiosis. Las lacasiosis o lacasiosis viene a ser una patología, una micosis que afecta no solamente a los humanos, sino también a los delfines, y es causada por una levadura que se denomina Lacasia loboi, una levadura que tiene comportamiento parasitario y que hasta ahora no ha podido ser cultivada en el laboratorio. Esta es Lacasia loboi, se llama. Se caracteriza por lesiones cutáneas únicas o múltiples, constituidas por nódulos que forman posteriormente placas verrugosas, vegetantes o queloides de evolución crónica. No hay curación, no hay un tratamiento para este tipo de patología. Es exclusiva de Latinoamérica, no hay en otras partes del mundo. En Latinoamérica y específicamente en Sudamérica es donde hay muchos casos, incluido el Perú. Se encuentra involucrados Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y una parte de Brasil, donde se encuentra esta Lacasia loboi. No hay en otra parte del mundo. El agente etiológico es un hongo dimórfico, que si bien es cierto ingresa como levadura, es termosensible a 37 grados y ha sido recientemente identificado. Antes se consideraba que se encontraba dentro de los géneros Blastomyces y Paracoccidioides. No hay transmisión de entre personas, solamente es a partir de las fuentes inertes de donde se puede contagiar. El cuadro clínico, ahí vemos a la lacasiosis, forma estas lesiones, periodo de incubación no se conoce tampoco, puede llevar meses o inclusive años, en los pabellones auriculares, en la cara, en las extremidades, en los glúteos o en el tronco. Y vemos ahí el tipo de lesión que tiene. Lesiones cutáneas que posteriormente forman estas cicatrices queloideas de evolución crónica, característico pues de la lacasiosis. Y aquí hay otro más, otro tipo de apariencia de la lacasiosis. Miren la cantidad de lesiones que tienen en la pierna, cada una de ellas referida. Uno hace la biopsia de estas lesiones y dentro encuentra a las levaduras, encuentra el hongo metido allí. Son lesiones de tipo sólido, no son quísticas, no es que estén llenas de agua, es tejido hipertrofiado, justamente tejido que ha tenido pues esta deformación queloidea. Bien, pasemos ahora a las micosis de tipo sistémico. Las micosis sistémicas reciben ese nombre porque son micosis que se van a diseminar a lo largo de todo el organismo, preferentemente a partir de la sangre. Son micosis que abarcan uno o más aparatos o sistemas. El ingreso generalmente es respiratorio, pero puede tener también otras vías de ingreso. Los hongos que causan este tipo de patologías son hongos dimórficos también. Y empezamos hablando de la coccidioidomicosis. La coccidioidomicosis es una micosis sistémica que se adquiere por inhalación, que afecta a los pulmones, que puede ser asintomática inclusive, o puede llegar a ser mortal. Las formas diseminadas pueden afectar a las meninges, a los huesos, a las articulaciones, a la piel y también al tejido celular subcutáneo. Es causado
por un hongo dimórfico llamado Coccidioides ignitis, sobre todo en la zona de Estados Unidos, California, y en la parte de América del Sur, Coccidioides posadaci. Este organismo es un microbio, es un agente patógeno primario en las personas sanas y también puede actuar como oportunista en los inmunodeficientes. Aquí vemos la distribución. Hay una línea que delimita la parte de Norteamérica, de Centro y Sudamérica, la parte del norte, Coccidioides ignitis, y en la parte del sur, Coccidioides posadaci. Un segundito, por favor. Bien, seguimos. Vemos entonces una línea que divide la frecuencia que tiene este hongo, la especie ignitis en la parte norte y la especie posadaci en la parte sur. Las dos causan la misma enfermedad. El ciclo vital de este género coccidioides implica que comienza cuando se inhalan las estructuras llamadas artroconidias, luego de haber removido la tierra del lugar en el cual se encuentran. Estas artroconidias empiezan a reproducirse, a duplicarse a partir de las 48 horas, hasta formar, después del día 5, una esférula que va a liberar unas estructuras llamadas esporangios. Estos van a salir al exterior y cuando salen al exterior se van a comportar como micelios y van a volver a crecer en la tierra. Entonces, tiene un ciclo que se va a repetir. Entonces, la inhalación de la forma infectante, que se llama artroconidia, se va a depositar en los pulmones. En los pulmones estas artroconidias se van a convertir en esférulas y se van a ir formando en dos poras hasta que finalmente estas esférulas se van a liberar. Lo malo es que esto a veces sucede dentro del tejido. Entonces, las esférulas al romperse liberan las endosporas y estas se van a diseminar al tejido. La respuesta del sistema inmunitario se encuentra a cargo de los linfocitos T helper 1, los cuales van a promover la eliminación de las endosporas a través de la fagocitosis llevada a cabo por los macrófagos. Entonces va a intervenir la respuesta celular innata y también la respuesta inflamatoria. Hay algunas formas clínicas de coccidioides, de coccidioidomicosis,
Y estas formas clínicas tienen que ver con la presentación primaria y la presentación secundaria. La presentación primaria es pulmonar en su gran mayoría de veces y una poca cantidad de presentación cutánea, que es prácticamente rara. Ahora, la presentación pulmonar es asintomática y también puede ser sintomática. La forma sintomática es la más frecuente, la asintomática es la menos frecuente. ¿Qué tipo de manifestaciones sintomáticas tiene? Bueno, puede simular un resfrío con fiebre, cefalea, escalofríos, sudoración nocturna, presencia de tos seca. En algunos casos pueden desarrollar neumonía, derrame pleural e inclusive pueden llegar a desarrollar neumotórax espontáneo. La fiebre suele llegar hasta los 40 grados con dolor retroesternal y en algunas veces con esputo blanquecino o purulento con algunas estrías sanguinolentas. Luego tenemos a la coccidiomicosis secundaria, que pueden aparecer por diseminación local. Estas coccidiomicosis secundarias también pueden ser pulmonares o diseminadas o multisistémicas. Las presentaciones diseminadas tienen que ver con exposición masiva y aquí aparecen pues las meningitis, meningoencefalitis o meningomielitis con destrucción extensa del parénquima cerebral. Pueden observarse cefaleas intensas, fiebres de 39, 40 grados e inclusive síntomas neurológicos o psiquiátricos que pueden complicarse con hidrocefalia o tetraplegia. Las formas diseminadas generan una mortalidad del 50%, generalmente en diabéticos, en pacientes que tienen tratamientos con inmunosupresores, perdón, pacientes trasplantados o con neoplasias hematológicas y en pacientes que están infectados por VIH y están en fase SIDA. Y aquí vemos cómo se presenta la coccidioidomicosis. Vean la destrucción que ocurre en la zona de la piel por invasión del tejido. Aquí también. Y en el lado de la radiografía, noten ustedes la caverna que está en la zona del tercio superior del pulmón del lado izquierdo. Una zona cavitaria producida por este tipo de hongo, y en el lado derecho también hay otra zona cavitaria en la parte superior. La histoplasmosis, otro tipo de micosis sistémica, esta vez causado por un hongo llamado histoplasma. Esta histoplasmosis es una micosis sistémica que afecta al sistema retículo endotelial, lo que antes se llamaba el sistema fagocítico mononuclear. Se origina por este hongo dimórfico Histoplasma capsulatum, que está presente en las excretas de murciélagos y de algunas otras aves. Por lo tanto, se adquiere por inhalación y suele ser asintomático en las áreas endémicas. En el 95% de los pacientes afectados, el comportamiento es benigno o subclínico, y en una proporción baja se hallan levaduras en los histiocitos pulmonares. Esta enfermedad es cosmopolita, en realidad es considerada la micosis respiratoria más frecuente en el mundo, esta histoplasmosis. Más o menos hay unos 40 millones de enfermos y se estima que cada año aparecen 200.000 casos más. Las zonas endémicas más importantes, como ustedes pueden ver en el mapa, se encuentran en el continente americano. Hay factores de riesgo ocupacional, por ejemplo, mineros que trabajan en cavernas o lugares donde hay murciélagos, arqueólogos, espeleólogos, que son los que exploran las cuevas, guías de turistas, visitantes que hacen ecoturismo, ingenieros, topógrafos, etc. En los pacientes inmunodeficientes, el hongo actúa como un oportunista
y los factores que favorecen su comportamiento son los linfomas, las leucemias, los trasplantes de órganos, el uso crónico de glucocorticoides o de inmunodepresores, y también pacientes que usan inhibidores del factor de necrosis tumoral, alfa, así como también pacientes que se encuentran en fase SIDA, pacientes VIH en fase SIDA. La infección comienza con la inhalación de las esporas microconidias, que son la forma reproductiva del hongo, a partir de los lugares donde este hongo se encuentra, generalmente asociado con los lugares donde están los murciélagos. Hay dos tipos de nichos, en realidad, nichos cerrados, que son las cavernas, y los nichos abiertos, que son lugares donde la tierra es rica en nitrógeno. También se encuentra este tipo de hongo. Una vez que ingresa, una vez que es aspirado, una vez que llega al parénquima pulmonar, al alveolo, inmediatamente se transforma en levadura. Lo que había ingresado como una conidia se transforma en una levadura. Esta levadura es fagocitada por los macrófagos alveolares e inmediatamente empiezan a viajar hacia los ganglios linfáticos, y de allí, dentro del macrófago, pueden viajar a cualquier parte del cuerpo. El macrófago no las va a poder destruir fácilmente. ¿Cuáles son las consecuencias de esta infección? En los individuos sanos, la infección puede ser asintomática, a menos pues que haya inhalado una cantidad grande de conidias. Y la infección suele resolverse a través de los procesos de inmunidad mediado por células, ya sea, recordemos, quién actúa en defensa de las infecciones intracelulares. En el caso de del sistema inmune innato está pues el macrófago y también la célula natural killer, y en el caso del sistema adaptativo, los linfocitos T helper 1 y también los linfocitos CD8. Sin embargo, los organismos pueden persistir como granulomas en la mayoría de los individuos sanos. No son viables los organismos y están como granulomas, están encerrados prácticamente en tejido, y la infección se convierte pues en latente. Otro caso es los inmunocomprometidos. En los inmunocomprometidos, como no hay inmunidad celular, la enfermedad progresa hasta la muerte si es que el paciente no es tratado. Aquí vamos a observar la histoplasmosis diseminada. Esta es la clasificación benigna, endémica, por ejemplo, en las zonas donde siempre hay, generalmente subclínico, en algunos casos pulmonar sintomático, pero bastante leve. Luego aparecen los brotes epidémicos, generalmente cuando hay viajes, cuando empieza a haber turismo, y en el caso de la presentación oportunista, sí, pues hay una afectación importante, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos o en pacientes con sistema inmunitario inmaduro, como pasa con los niños. Esta es la presentación. Así se ve el pulmón de un paciente que está afectado por esta histoplasmosis. Vean ustedes que todo el pulmón derecho está prácticamente tomado. En el caso de la figura del centro, es un paciente inmunosuprimido que está haciendo una histoplasmosis cutánea y también una histoplasmosis de tipo pulmonar. Luego vienen las paracoccidioidomicosis. Las paracoccidioidomicosis son otro grupo de micosis sistémicas causadas por el hongo dimorfo Paracoccidioides brasiliensis. Este se adquiere por inhalación y se localiza en el aparato respiratorio, o puede diseminarse hacia la mucosa buco-nasofaringea, ganglios linfáticos, piel, huesos y vísceras. Puede producir una infección subclínica y ser también de evolución subaguda o crónica, e incluso causar la muerte. La distribución de este paracoccidioidomicosis son las zonas húmedas de Latinoamérica. Como ven, prácticamente Centroamérica, parte de la sabana venezolana, colombiana, peruana y prácticamente todo el Brasil.
tiene esta afección. De allí que el paracoccidioides tenga la especie llamada brasiliensis. El 80% se encuentra en Brasil. Las fuentes de infección están en el medio ambiente, sobre todo en el suelo. Esta es una enfermedad que también se da más en hombres que en mujeres. Esto es por el hecho de que salen al campo, a las labores del día a día con más frecuencia. Este paracoccidioides brasiliensis también tiene sus formas de presentación en los pacientes que hacen infecciones benignas o localizadas con buena cantidad, con buena respuesta inmunitaria. En realidad pues, hay una presencia de respuesta con tendencia al linfocito T helper 1, por lo tanto hay poca cantidad de afectación. Los pacientes que hacen infección diseminada, por lo general tienen depresión de la inmunidad celular, no hacen granulomas y su respuesta tiende a ser inflamatoria del grupo de los linfocitos T helper 2. Este hongo, Paracoccidioides brasiliensis, interactúa con las células del hospedero y sobre todo con las moléculas presentes en la matriz extracelular, tipo laminina, fibronectina, colágeno, algunos microfilamentos como la tubulina, la citoqueratina y proteínas y vías de las caspasas que van a terminar induciendo apoptosis en las células que van a invadir. Al ingresar por la vía respiratoria, este tipo de hongo invade el tejido alveolar, es fagocitado por los macrófagos, pero los macrófagos no logran eliminarlo, dado que estos pueden bloquear el proceso de fagocitosis eficaz e inclusive pueden causar la muerte del macrófago. ¿Cómo es que este macrófago puede revertir esta situación? A través de algunas citoquinas que van a favorecer la activación del macrófago, como son el factor de necrosis tumoral alfa, por ejemplo, y también la interleuquina 1 beta, que van a liberar entre macrófagos para poder estimular la destrucción finalmente de este hongo paracoccidioides. Muchas veces esto se logra a medias, por lo tanto, van a producirse depósitos de fibrina en el tejido, ocasionándose fibrosis. Una vez que se inhala, las respuestas inmunes se disparan. En la mayoría de casos, esto se puede controlar, sobre todo si el paciente es inmunocompetente. Este control de la respuesta inmunitaria pasa por la formación de un granuloma necesariamente, pero en el caso de que no se puede controlar, esta enfermedad suele ser crónica y progresiva y sin tratamiento puede terminar en muerte. Si el paciente se controla y tiene tratamiento, pues la enfermedad puede ser controlada. Esta es la paracoccidioidomicosis que se ve. Miren la afectación de las mucosas, dijimos que era buco, naso, faringio. También se puede ver en la piel, en la región de la cara, este tipo de lesiones destructivas que se pueden observar en este tipo de pacientes. En casos extremos se ha visto inclusive perforación del paladar. Este tipo de patología logra deformar la cara del paciente, la cara y la región de la nariz, afectando la piel de las regiones peribucal y nasal. Veamos ahora la blastomicosis. La blastomicosis es otra infección sistémica. La blastomicosis es causada por el hongo dimorfo llamado Blastomyces dermatitidis, que se adquiere por inhalación y origina infección primaria pulmonar, muchas veces subclínica. La diseminación hacia la piel y los huesos genera lesiones granulomatosas crónicas que van a predominar en la cara y se diseminan con mayor facilidad en personas con inmunodeficiencia. Su distribución es sobre todo en la zona
este de Norteamérica, incluido Estados Unidos y Canadá, y la zona de África y la India. Hay muy pocos casos en el Perú, casi no se reporta casos autóctonos. El origen de la infección es también a través de la inhalación de las esporas de este hongo. Una vez en el pulmón, estas esporas son fagocitadas, pero pueden por su cuenta transformarse en levaduras, es un hongo dimórfico finalmente, y luego colonizar el pulmón o diseminarse por el torrente sanguíneo. Entonces las esporas se inhalan, se produce la infección, puede aparecer una neumonía sintomática o una neumonía asintomática. En cualquiera de los casos, la infección va a progresar hacia la cronicidad. Aquí vemos dos radiografías de pacientes con tremenda lesión en esta parte del pulmón izquierdo de la primera radiografía. En la segunda también se ve una lesión similar en pacientes afectados por esta blastomicosis. También hay en la piel, la blastomicosis se puede presentar en la piel como si fuesen granulomas separados, parecido a la esporotricosis. Finalmente veamos las micosis poco frecuentes. Estas micosis poco frecuentes, si bien es cierto, son raras en su presentación, tienen algunas características que vale la pena mencionar con respecto a las mismas, porque pueden encontrarse, de hecho se presentan en la zona de la sierra y la selva del Perú. Empezamos hablando de las rinosporidiosis. La rinosporidiosis es un grupo de enfermedades infecciosas que se originan a causa del hongo Rhinosporidium severi y que se manifiestan por lesiones mucocutáneas que afectan la mucosa nasal y la conjuntiva. Hay pólipos vascularizados, friables, significa que son sangrantes de evolución crónica. El agente causal se puede detectar en las lesiones. Esta rinosporidiosis es cosmopolita, predomina en regiones densamente pobladas y sobre todo con malas condiciones higiénicas. La edad de presentación va desde los 3 hasta los 90 años de edad, pero predomina entre los 20 y los 40 años. La relación hombre-mujeres va de 8-1. La modalidad ocular es la que predomina en las mujeres. No hay transmisión interhumana, pero sí hay una fuente común que puede ser el agua o el suelo. Esta rinosporidiosis se ha observado que se presenta con mayor frecuencia en individuos que se bañan, que nadan o que trabajan en aguas estancadas. Entonces, por allí que ese es un lugar en el cual se encuentra pues este tipo de hongo. El ciclo vital de este hongo, que comienza como una espora, luego empieza a desarrollarse un esporangio hasta que finalmente el esporangio revienta liberando más endosporas. Y aquí está. Vean, el hongo está metido en la cavidad nasal, de ahí el nombre de rinosporidiosis por nariz. Esta lesión histológica que vemos a la derecha corresponde a una lesión que es la misma que vemos acá, el esporangio maduro, que tiene dentro una gran cantidad de esporas. Aquí también, no sé si logran apreciar, es como si viésemos un racimo de moras. No sé si han visto las moras, son racimos chiquititos, como si fuesen uvas microscópicas, solo que de color morado. Igualito se ve en la zona de la nariz, ahí metido el hongo. Veamos ahora las hialoifomicosis. Las hialoifomicosis son micosis emergentes oportunistas. Se les llama así porque son causadas por hongos filamentosos hialinos. ¿No? En este grupo están todos los hongos oportunistas que presentan un micelio hialino de tipo septado. ¿Qué especies están aquí? Fusarium, Pseudosporium, Penicillium, Acremonium y también Paecilomyces.
La epidemiología de esta hialoifomicosis implica que son hongos ambientales de distribución universal que se pueden encontrar en el suelo, en el aire, en la tierra, en el agua estancada, en los alimentos y también en las deposiciones, en el estiércol. ¿Qué factores predisponen su infección? La alteración de la integridad cutáneo-mucosa, las heridas, ¿qué? Traumatismos, quemaduras, neutropenias prolongadas, generalmente en pacientes leucémicos o trasplantados, pacientes que han sido tratados o están tratados con corticoides, uso de drogas de tipo quimioterápicos, citostáticos o inmunosupresión. Entonces, la puerta de entrada es inhalatoria, pero también puede ser cutáneo mucosa. Y dependerá del tipo de paciente para ver su presentación. En los pacientes inmunocomprometidos, los inmunodeficientes, las formas diseminadas son las que predominan, y en los inmunocompetentes son las formas localizadas. Aquí están las principales especies y qué es lo que causan: queratitis, micetomas, etcétera, en pacientes inmunocompetentes y también en inmunocomprometidos. Creo que hay por aquí una lesión. Aquí está una lesión cutánea causada por este tipo de hongos. En la córnea también se ve aquí cómo ha invadido, produciendo una lesión corneal importante, una queratitis corneal. Pueden colonizar también los lentes de contacto, dicho sea de paso, pero más se presentan en pacientes con quemaduras, lesiones por quemaduras o heridas. La rodotorulosis. La rodotorulosis es rodotorula, es el hongo que causa esta enfermedad, es un contaminante habitual de laboratorio. Esta rodotorula crece a 25 grados, forma levaduras ovoideas, es de distribución universal, se puede aislar inclusive en la piel y en las mucosas de los humanos. Aquí está la rodotorula, y crece eh, formando colonias de 2 a 6 micras de diámetro. Son colonias lisas y brillantes con pigmentos carotenoides, por eso se ve este color medio anaranjado. Esta rodotorula puede producir infecciones sistémicas, vasculares, eh, pulmonares, renales y del sistema nervioso central. Se relaciona mucho con catéteres venosos, con aplicación de soluciones intravenosas contaminadas, prótesis valvulares, diálisis peritoneal. Los más susceptibles son los ancianos, pueden causar fungemia, o sea, el hongo invade la sangre, especialmente en pacientes con enfermedades hemato-oncológicas como son la leucemia y el linfoma no Hodgkin. Las basidiomicosis, otro grupo de infecciones causadas por basidiomicetos, muchos de los cuales son patógenos de plantas, son hongos de tipo micelial, pero pueden tener estados levaduriformes en sus ciclos. Muchos de estos hongos causan micetismo. Estos hongos del grupo de los basidiomicetos causan micetismo, efectos alucinógenos o también alergias. Se ha encontrado algunos de estos hongos causando úlceras en boca o en uñas y también micosis broncopulmonar alérgica. Las geotricosis, otro grupo de micosis oportunista causada por el hongo Geotrichum candidum. Este hongo es cosmopolita, poco frecuente. El hongo es oportunista y casi siempre se relaciona con inmunodepresión. Sus especies los Geotrichum presentan enzimas como queratinasas, peptidasas y hialuronidasas. Tienen la capacidad además de formar biopelícula, lo que les permite colonizar catéteres y materiales protésicos. Manifestaciones clínicas variadas. La vía de infección puede ser endógena o exógena. Puede causar enfermedad bronquial o bronquiopulmonar, de ahí las radiografías que están observando con imágenes parecidas a la tuberculosis, por eso el engrosamiento de la parte del hilio bronquial. Se puede presentar fiebre,
tos con expectoración abundante mucoide, que puede ser inclusive purulenta o hemoptoica, puede haber traqueitis y asma, y la evolución de los pacientes es crónica. En la boca puede afectar la lengua, como ustedes pueden ver allí, la geotricosis en la lengua, el velo del paladar y las encías. Se caracteriza por eritema y esas placas mucosas blanquecinas que se acompañan de ardor. Hay inclusive una forma gastrointestinal que está relacionada con virus de inmunodeficiencia humana, donde hay enterocolitis, dolor abdominal y diarrea. La tricosporiosis es otra micosis causada por hongos del género Trichosporum. Este Trichosporum tiene como factores predisponentes a los neutropénicos, los trasplantados y también pacientes que han tenido intervenciones quirúrgicas cardíacas, quemaduras extensas, etc. Es factible que se puedan aislar en piel sana, en bucofaringe y también en las heces. Manifestaciones clínicas abarcan neumonía, endocarditis, encefalitis, afección renal, inclusive sepsis en los principales tipos de pacientes. En inmunocompetentes puede afectar las uñas, los pliegues de los pies, similar al el aspecto a las dermatofitosis y a las candidiasis. Vemos aquí las imágenes en las cuales se afecta justamente la piel y en otros casos las regiones de la cara. Las feohifomicosis. Las feohifomicosis también son micosis de tipo poco frecuente. Estas feohifomicosis se encuentran dentro de un grupo de hongos llamados dematiáceos. Es un grupo de hongos heterogéneos que causan una gran cantidad de síndromes clínicos. Son micosis no solamente de humanos, sino también de plantas y otros animales. Estas infecciones desarrollan filamentos pigmentados en los tejidos, pueden ser superficiales y profundas. Los hongos poseen melanina en sus células, por lo que se les llama justamente hongos dematiáceos u hongos negros, y tienen una distribución cosmopolita. Su distribución abarca todo el mundo, afecta a personas de cualquier grupo étnico, edad o sexo, predomina en varones adultos, pero la predisposición mayor es en inmunodeprimidos, diabetes, cáncer, trasplantes o síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Estos hongos van a ingresar al organismo generalmente a partir de traumatismos secundarios a traumatismos en la piel o por contaminación de la piel expuesta, y van a desarrollar una serie de manifestaciones dermatológicas, donde la más frecuente es el quiste micótico. No sé si vemos acá uno, ahí está. Esos son imágenes de quistes micóticos que parecen nódulos o abscesos que se originan por la implantación traumática del hongo y se pueden encontrar en cualquier parte del cuerpo, por eso lo estamos observando así. Miden más o menos 2 centímetros de diámetro, son encapsulados y suelen ser asintomáticos inclusive, no tienen mayor sintomatología. Y finalmente, las neumocistosis. Las neumocistosis son las neumonías epidémicas que se presentan en individuos infectados por el virus de inmunodeficiencia humana en fase SIDA, causadas por un hongo oportunista llamado Pneumocystis jirovecii, que se manifiesta por disnea, tos no productiva, fiebre y sudoración nocturna. Estos casos de neumocistosis pues, se han incrementado a partir de la década de 1980 con la aparición del SIDA.
Antes del 80 había menos de 100 casos reportados. Después de esa fecha, los casos se cuentan por cientos de miles. También puede afectar a pacientes que no son VIH positivos o SIDA, pero son pacientes con leucemia linfoide aguda, con linfoma no Hodgkin u otro tipo de tumores, como el rhabdomyosarcoma o los tumores sólidos, e inclusive en pacientes que hacen enfermedades autoinmunes, tipo granulomatosis de Wegener, glomerulonefritis, lupus, poliarteritis, etc. El hongo tiene un desarrollo sexual y asexual. Si bien es cierto, su ingreso es por vía respiratoria, su comportamiento hace que sea rápidamente invasivo. Así que una vez que ingresa, transmitido por los aerosoles, va a desarrollarse, va a ser capturado por el macrófago, en algunos casos va a escapar de esta fagocitosis y la respuesta inmunitaria va a estar mediada por la fagocitosis y la inflamación y también por la inmunidad adaptativa. Cuando la célula dendrítica lleva el antígeno hacia el ganglio linfático, se desencadena una respuesta de tipo T-helper-1 que va a estimular al macrófago, pero también respuestas de tipo CD8, citolíticas, dirigidas a destruir a las células infectadas, y también respuesta T-helper 17, que es la que finalmente va a desencadenar un gran componente inflamatorio, que es lo que va a causar el daño pulmonar. Entonces hay lesiones, vean ustedes, prácticamente ambos pulmones están tomados con gran componente inflamatorio y compromiso respiratorio de los pacientes que están afectados con este tipo de neumonía caracterizada por disnea, tos, fiebre de 38 grados y medio a más, sudoración nocturna, puede haber también taquipnia, taquicardia, cianosis, y en ocasiones suele existir neumotórax, el cual se va a manifestar como disnea aguda y dolor torácico. Puede haber afectación extrapulmonar rarísima, que puede afectar ganglios, vaso, hígado, huesos, glándulas suprarrenales, aparato digestivo, urinario y también la piel. Bien, hasta aquí la clase de hoy. Hemos hablado acerca de las micosis subcutáneas, las sistémicas y el grupo de micosis poco frecuentes. Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario. ¿Está todo claro? Todo claro, doctor. Ok, gracias. Bien, nos quedamos aquí entonces y nos vemos el día viernes para nuestra práctica. Muchas gracias. Hasta luego, doctor.